Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo este interactivo tan especial. ¿Con qué intenciones vuelve esa persona? Bueno, mis corazones, pues ya sabéis cómo funcionan este tipo de interactivos. Yo voy a poner dos cartas sobre la mesa y tú vas a elegir una de ellas para obtener tu lectura. Así que vamos a ir comenzando. Vamos a ver las intenciones de esta persona. Bien, comenzamos. Opción número 1. Opción número 2. Céntrate bien en esta persona. Piensa en esa vuelta, elige y, como siempre te digo, elige bien. Vamos a ir comenzando con la opción número 1. La número 2 la ponemos por aquí. Opción número 1. Ya están como confirmando un poquito, ¿no? Que esta persona tiene que regresar a tu vida en un momento o en otro. Regresar, acercarse, se va a acercar. Vamos a ver de qué manera, si vais a seguir de la misma forma, hasta dónde vais a llegar, qué intenciones tiene. Vamos a ver mucho más, como siempre, ¿vale? En un principio yo te voy a decir que las intenciones, su razón por la cual vuelve esta persona, yo te podría decir que lo que hay es mucha atracción entre vosotros dos, ¿no? Eso es lo primero que marca, hay muchísima atracción, ¿bien? Pero esto no quiere decir que sea solo atracción, ¿vale? En un principio es cierto que la razón por la cual vuelve esta persona es atracción. Lo que pasa que a la hora de dar un paso más con esta persona, si tú a esta persona le pides más, es como si parara y dijera tengo que pensar, ¿no? A esta persona lo que no le gusta son, digamos, las presiones, ¿no? Como yo lo veo aquí. No se plantea una convivencia. A día de hoy. A día de hoy. ¿Bien? Eso no quiere decir que el día de mañana puede ser que se la plantee. Pero con los obstáculos que tiene esta persona, también te digo que es normal que no se plantee dar un paso. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mucha atracción, ¿eh? Esta persona tiene mucha atracción hacia ti, pero claro, tiende a estar muy indeciso o muy indecisa siempre, ¿no? Yo te voy a decir algo y algo que es muy positivo para ti en este caso. Yo creo que pienses el por qué esta persona siempre intenta alejarse. Y yo, por lo que veo, creo que es una persona que tiene mucho miedo de dejarse llevar en cuanto a con las emociones en este caso. Intenta no enamorarse, ¿bien? Es lo que quieren decir las cartas. Intenta no enamorarse. Pero por mucho que se aleje, siempre vuelve a ti. O sea, como que tú en su vida, digamos que eres como un desafío constante, ¿bien? Como por así decirlo. Vamos a ver los sentimientos que tienes a día de hoy. Yo no te puedo hablar de amor verdadero todavía, o de un amor puro, vamos a decirlo así. Queda mejor amor puro. No te puedo hablar de un amor puro todavía.
respecto a lo que siente esta persona. Yo lo que sí te puedo decir, que le gustas, sí. Que se siente bien contigo, sí. Que se siente vivo o viva contigo, sí. Pero de ahí a un amor intenso, yo no te lo puedo decir. De hecho, yo por lo que veo, no, es alguien que insiste, entre comillas, en dejar claro que sois amigos, ¿no? Y que no va a pasar de ahí. Si esta persona está ahora mismo distante, bien, hay una comunicación, vamos a ver la fecha. 13 o 14, día 13 o 14. Aproximadamente un día 13 o 14 de agosto, creo entender. Sí. Y luego me sale como otra fecha por aquí que es muy clave en esta historia y hablan de un día 28. Pero no tiene nada que ver con la fecha de comunicación. Hablan de un día 28 como que es clave para esta historia. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Vamos a ver. Dicen que él o ella va a tener un cambio brusco en el cual queda libre de limitaciones. Entonces durante ese tiempo como que vosotros os veis más continuamente. Bien, es lo que dicen las cartas. Os vais a ver más continuamente, vas a tener la oportunidad, en este caso, de conocer a esta persona, más a fondo. Y aquí es cuando realmente esta persona comenzaría a mostrar algo más. Pero siempre está esa otra parte, siempre está esa indecisión. ¿Bien? O sea, que puede acercarse a ti, pero siempre está esa indecisión. Entonces, es una persona en cuanto a las intenciones, no es que tenga una mala intención, quiere seguir contigo, pero quiere seguir como está. Y en el momento que se le aprieta un poco, pues es una persona que sale corriendo. Eso no es tener una mala intención, realmente. Bien, vamos a ver qué más de cara a futuro. Si vais a estar finalmente como pareja o no. Que yo creo que tú te estarás haciendo esa pregunta, ¿no? Vamos a ver. Costará, ¿eh? Todo depende de la paciencia que tú quieras tener. Todo depende de eso, va a costar. Sí te lo digo. Pero aquí dicen que tu paciencia en este caso no será precisamente lo que tengas. Entonces estamos hablando de mucho tiempo. Entonces yo lo que veo aquí, en esta historia, es que a ti se te cruzará otra persona en el camino. Entonces decidirás no esperar, realmente. Si no se da una relación aquí, también te voy a decir una cosa, ojo, que si se diera una relación en un futuro, si tú esperaras, también te digo que sería una relación en la cual tú estarías con cierto miedo siempre. Miedo al engaño o algo por el estilo. Miedo, sí, al engaño en sí, al tema de no sé si es verdad lo que me está demostrando, si es mentira, como que siempre hay esa parte con esta persona que te genera la duda, o sea, sería una duda constante, ¿no? Entonces, yo pienso que vivir así, yo no creo que una persona lo aguante toda la vida, vivir con esa duda constante. Entonces, estas serían las razones. Una, el que tú a lo mejor no esperarías, y dos, un futuro de estar en duda constante. Bien, vamos a seguir, ya me contaréis, seguimos. Seguimos con la opción número 2, la número 1 la ponemos por aquí. ¿Con qué intenciones vuelve esta persona? Vamos a ver. Opción número 2. ¿Cuáles son sus intenciones? Las intenciones de esta persona. Vamos a ver.
tengo que decir que esta persona tiene la necesidad de cerrar una etapa en su vida. Una etapa que tiene que ver, una etapa que está en otro lugar. Entonces, ¿qué intenciones tiene? Tú eres su refugio realmente, ¿no? Entonces, son intenciones buenas, son intenciones positivas, pero también tengo que decir que, como he dicho, eres su refugio. Cuando ha estado bien esta persona, ¿qué es lo que ha hecho? O sea, eso también, esa parte también quiero que la penséis, quiero que penséis las dos partes. Que viene con intenciones buenas porque tiene la necesidad de cerrar. Algo pasa en un lugar del exterior, parece ser que él o ella está en el exterior, en otro sitio, está en otro lugar. Y algo pasa en ese lugar, ¿bien? Y entonces, ¿a quién va a recurrir? Dicen, recurre a ti. Vamos a ver si fuera de que tú seas su refugio hay sentimientos, que esto es importante, ¿eh? Vamos a ver. Es una persona muy infantil, ¿eh? Muy infantil, muy inmaduro, muy inmadura. Una persona muy complicada a la hora de saber qué es lo que quiere, qué es lo que sientes, qué es... pero claro, yo siempre digo que las personas, cada persona se enamora de una forma diferente y el concepto amor es diferente para cada persona, ¿bien? Y para esta persona, si tiene una estabilidad a otros niveles, se enamora. Es a lo que voy. Entonces, ¿qué es lo que busca esta persona en ti? Busca una calma, una estabilidad, porque algo se le ha desmontado, también te lo digo. Algo se le ha desmontado. Entonces, lo que busca es una tranquilidad, es una zona de confort. ¿Qué pasaría después de obtener esa zona de confort? De que tú le brindes esa zona de confort. Vamos a verlo. Veo hijos entre vosotros, ¿eh? Veo hijos entre vosotros, veo como una especie, no te puedo hablar de matrimonio en sí, pero sí algo que os une. Bueno, si salen hijos, imagínate. Ya con un hijo ya estamos hablando ya esa unión de por vida, eso es una unión de por vida con una persona, ¿no? Pero hay algo más, aparte de los hijos, lo que yo te quería decir, que hay algo más, hay otra especie de unión, algo parecido a un casamiento, pero a mí no me dicen que sea un casamiento, ¿no? Entonces habría una convivencia entre vosotros con un... Es que yo veo como alguna especie de documento de por medio, pero no te puedo hablar de un casamiento en sí, entonces es algo raro aquí. Bueno, ya me contaréis lo que es o cómo es esto, ¿no? Entonces algo más que os une, ¿bien? Y que vosotros pasaríais, digamos, una etapa muy importante de vuestra vida juntos. Ahora, también dicen que no te preocupes por esa persona que está en otro lugar, porque una vez que esta persona regresa, es porque ha cortado definitivamente con esa persona que está en otro lugar. Te lo digo porque aquí dicen que a ti en un futuro te aparecerán dudas, ¿bien? Entonces aquí confirman que con esa persona que está en otro lugar, que eso se ha terminado. O sea, que eso no hay opción, o sea, no dan opción a que vuelva, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más.
también te voy a decir una cosa. Es que, mira, esta persona ha sido alguien... Ha vivido mucho la vida, ha estado con quien le ha dado la gana y más, también ha hecho bien. Entonces dice, es que le llega su momento ya. Dice, ha llegado su momento. O sea, esa etapa de estar con uno, con otra, con, en fin, lo que sea, de estar con tantas personas, dice, a raíz de esta situación que le ocurre en ese otro lugar, a raíz de esto, es cuando esta persona se da cuenta de que ya es el momento de cambios, pero de cambios profundos, de cambios muy radicales. Además, él mismo o ella misma se lo dice. O sea, que esto no es decir, pues voy a hacer un cambio así verbalmente hacia afuera. No, es que se lo plantea de manera interna, con su conversación interior que tenga, y decir, hasta aquí hemos llegado. O sea, es algo que le va a pasar tan fuerte que automáticamente hasta aquí hemos llegado. Entonces es el momento de la relajación, es el momento de la calma, es el momento de pasar a otra etapa. Muy diferente a la etapa que se habrá vivido anteriormente con esta persona. Bien, entonces todo esto es a raíz de un palo gordo que le pasa, algo gordo, algo grave, algo que le afecta a partir de esto. Bien, vamos a ver qué más. Esto que le va a pasar a esta persona, tú te vas a enterar por otras personas. O sea, esta persona a ti no te va a venir a decir, me ha ocurrido esto. No te lo va a decir. Tú te vas a enterar primero por otras personas. ¿Bien? Entonces, yo veo las comunicaciones con esta persona, el regreso de esta persona, ¿vale? Yo creo que ya están habiendo comunicaciones. Y si no está habiendo comunicaciones, está habiendo llamadas de atención. ¿Cuándo cambian las cosas aquí? A partir de esas comunicaciones que yo las veo tan presentes que doy por hecho que están ya, ¿vale? Entonces yo te diría que habría avances muy importantes, y uno de los avances en el cual él o ella, digamos, se replantea o te hace saber que se plantea algo bastante serio contigo, es en el mes de septiembre, ¿vale? Habla del mes de septiembre. Día 23 aproximadamente, del 20 al 23 aproximadamente. Ahí cambiarían mucho las cosas, ¿eh? Ahí es cuando verdaderamente te queda a ti claro que ya sí se replantea algo serio. Ahí es cuando se replantea algo serio, ¿bien? Antes de esa fecha que yo te he dicho, tú vas a dudar, tú vas a ir con pies de plomo, como se suele decir, a ver qué intenciones trae. O sea, tú vas a estar en el punto de observador a ver qué es lo que pasa. ¿Bien? Ya me contaréis. Bueno, mis corazones, ¿qué más que deciros? Que espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, deciros que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.